Bueno, buenos días. Disculpen por la demora de esta segunda parte del tema variables del tramado. Vamos a comenzar. Nosotros vimos en el primer video las variables que se ajustaban a cualquier tipo de tramado, tanto en las impresiones a un color como en las impresiones a varios colores. Estas variables eran el porcentaje de punto que nos va a dar el valor tonal de la impresión. A mayor porcentaje de punto, colores más oscuros o saturados; a menor porcentaje de punto, colores más claros o menos saturados. Respecto a la segunda variable que vimos, la lineatura, tenía que ver con la resolución de imagen, ¿sí? A mayor lineatura, ¿sí? Se dice que tiene una mayor resolución de imagen. Esto quiere decir que los puntos para un mismo valor tonal, para un mismo porcentaje, son más pequeños y más juntos, por lo que la sensación de medios tonos, pongámoslo en la cuestión de los medios tonos, es mucho más cercana a lo que es un tono continuo. Vimos que no es necesario siempre imprimir con altas lineaturas. Lo vimos en el caso del afiche publicitario, y también en algunos casos no se puede imprimir con altas lineaturas por un problema que es la ganancia de punto, que también la definimos y hablamos de ella en la primera parte del tema. Ahora vamos a ir específicamente a las variables que tienen que ver con la impresión a varios colores. Lo primero que vamos a ver es el tema de registro de colores. ¿Qué significa registro? ¿Qué significa falla o fuera de registro? ¿Sí? Muchas veces nos hemos encontrado con determinados impresos. Por ejemplo, acá tenemos, no es muy buena la foto, ¿sí?, un folleto publicitario de tarjeta shopping, y vamos a ver acá con aumento, ¿sí? Ustedes se dan cuenta enseguida de que hay algo que anda mal. ¿Qué es esto que anda mal? Que los colores están corridos, ¿sí? O sea, no están perfectamente superpuestos. Recordemos que una impresión a color en sistemas convencionales implica una impresión, de hecho, por color, una encima de otra, y tienen que estar, ¿sí?, correctamente ubicados todos para que no ocurra esto, ¿sí? Esto se llama error de registro. Del otro lado del folleto tenemos esta impresión, y si la vemos con aumento también nos vamos a encontrar con el problema del registro. En realidad acá lo que vemos es que el color que está corrido es el cian. Esta impresión es una cuatricromía. Acá se ven básicamente, se perciben claramente tres colores: el cian, el amarillo, y si ampliamos un poco podemos ver el magenta. Y lo que estamos viendo es que el cian está corrido hacia la derecha y hacia arriba, por lo que sí tenemos y hacia abajo, por lo que acá se va a juntar con el amarillo y va a formar amarillo y cian un verde, que no debería estar, ¿no? Si avanzamos, bueno, acá tenemos una imagen bien fuera de registro, ¿no?, donde todos los colores están desplazados unos con los otros. Bueno, el registro es muy importante. ¿Y cómo se hace para que en la práctica se puedan registrar correctamente los colores y se puedan evitar en la impresión que ocurran estas cosas? O si empieza a ocurrir porque la máquina se desfasa,
¿sí? Que se vuelva a calibrar. Bien, lo que se hace en concreto es, en cada una de las formas impresoras de los distintos colores, ubicar en varios lugares lo que se llaman las marcas de registro. La marca de registro, ¿sí?, es una cruz, marca o cruz de registro, con un círculo centrado en esa cruz. En todas las formas impresoras va a estar ubicado en los mismos lugares. ¿Qué quiere decir? Que cuando imprime el negro va a imprimir una cruz negra. Cuando imprima el amarillo, si es una cuatricromía, va a imprimir una cruz amarilla, se va a imprimir una cruz cian y se va a imprimir una cruz magenta. ¿Qué pasa si los colores, ¿sí?, están fuera de registro? O sea, ¿qué pasa si estas impresiones están fuera de registro? Ocurre esto. ¿Por qué ocurre esto? Lo que vemos, ¿no? Están corridos. ¿Qué ocurre cuando están correctamente registrados, correctamente superpuestos? Y todas las tintas, si se superponen, sea magenta, amarillo y negro, ¿qué voy a obtener? Negro. La imagen que tendría que ver es esta. Y esto lo puede comprobar el impresor en el proceso de impresión. Una de las cosas que hace cuando comienza a imprimir un trabajo, ¿sí?, es ajustar el registro de los colores. O sea, si es una máquina que imprime, por ejemplo, a 4 colores, va a tener 4 cuerpos impresores y lo que va a ir haciendo es ir calibrando cada uno de los cuerpos impresores hasta llegar a obtener esto. Y ahí le va a dar para adelante. Cada tanto sacará un pliego y una de las cosas que verificarán es que estén en registro. Fíjense acá en un pliego, con una sola cruz no me basta. Tengo que tener cruces en distintos lugares del pliego para imprimir. Por ejemplo, en este está bastante simplificado. Acá hay distintos modelos de cruces de registro. Bueno, acá tenemos, ¿sí?, una cruz, 2, 3, 4 en las esquinas, por ejemplo, ¿sí? Y esto entonces, ¿qué va a permitir? Va a permitir, ¿sí?, registrar correctamente los colores, o sea, superponerlos correctamente en posición. Cuando esto no se logra, decimos que hay un error de registro. Aparte de los que vimos antes, ¿sí?, porque generalmente cuando uno imprime hay pequeños errores de registro. O sea, en ese folleto que vimos, a los fines prácticos, se ve perfectamente, o sea, no uno, y el tipo de folleto, quizás si fuera un folleto de un celular donde hay una competencia, incluso las lineaturas con las que se hace ese folleto son superiores y todo, se cuidará más el problema de registro. Pero siempre suelen ocurrir errores de registro. Y entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas que vimos antes, vamos a ver dónde les quería mostrar, ¿qué es lo que más molesta acá? Bueno, molesta, por ejemplo, este verde molesta, pero lo que es muy, muy molesto son los blancos, ¿sí?, porque es lo que más contraste va a tener con la parte impresa, con las tintas. Y esto lo podemos observar en esta imagen, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta imagen, lo que tenemos es, queremos imprimir un punto, ahí tenemos, por ejemplo, una impresión a 2 colores, azul y rojo, tintas especiales, ¿sí?, y queremos hacer la impresión del círculo rojo en medio del pleno este de color azul. ¿Qué sucede? Si yo superpongo el rojo y el azul, no me va a dar rojo. El rojo no va a tapar el azul, son tintas transparentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calar la imagen del azul, ¿sí?, para imprimir dentro de ese calado el rojo. Ahora, esto, lo que más molesta, ¿qué es? El negro en
en este fuera de registro? ¿Esta parte oscura o esta parte clara? Se ve perfectamente que lo que más molesta es el blanco. Lo más buchón que hay es un blanco fuera de lugar, una línea blanca fuera de lugar. Entonces, lo que se hace en concreto es generar o dar una demasía de color, ahora lo vamos a ver acá. Acá tenemos un caso parecido, ¿sí? Donde observamos este blanco que es muy buchón. Y entonces lo que se hace es lo siguiente. Se le da a un color, se lo extiende sobre el otro color, de manera que aunque haya algún corrimiento, ¿sí? No voy a encontrarme con este blanco. A lo sumo voy a encontrarme como si fuera un cierto recuadro, un cierto resalte en el borde de la imagen, que por otro lado no es tan molesto como si lo es el blanco. ¿Está claro? Esto se lo llama pise o demasía. Después vamos a hablar un poquito más también sobre esto. Ok, entonces tenemos el tema de registro de colores. De esto vamos a hablar largo y tendido después durante la materia. Vamos a irnos a otro de los problemas. La cuestión es la siguiente, que les voy a plantear ahora y vamos a empezar a ver. ¿Qué pasa cuando una trama, y acá sí importa que sean imágenes tramadas, se superpone sobre otra trama? Uno pensará, bueno, es un gris sobre un gris y a lo sumo me cambiará el color de gris, se combinarán los grises. Pero seguiría, si la imagen es un grisado, es una trama pareja en cuanto a porcentaje de punto, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Y vamos a ver un gris parejo. Eso es lo que en primera instancia uno percibiría. Bueno, les voy a mostrar algo en principio que lo filmé en el supermercado Walmart, ¿sí? En las puertas de salida y entrada del supermercado. ¿Vieron las puertas corredizas? ¿Qué suelen tener estas puertas? Que acá no se ve porque yo estoy filmando del lado de adentro. Del lado de afuera tienen publicidad. ¿Esa publicidad en qué está impresa? Está impresa en lo que se llaman vinilos microperforados, que tienen pequeños agujeritos, ¿sí? En las ventanas de los trenes, de los colectivos, también suelen tener este tipo de publicidad. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense desde adentro, donde la claridad viene justamente del lado de afuera. Miren qué pasa cuando se superponen dos puertas que tienen justamente este vinilo microperforado, que lo podemos considerar de hecho como una trama. ¿Qué ocurre? Seguramente les habrá llamado la atención, ¿no? Qué cosa rara. Vamos a verlo de vuelta. Y vamos a pararlo acá. ¿Qué observamos? Fíjense que esa forma que se observa ahí es exactamente la forma que tienen las perforaciones del vinilo, pero aumentado ¿cuántas veces? Decenas de veces. Bueno, ¿qué ocurre o qué ocurriría, ¿no? ¿Qué ocurre cuando superponemos en gráfica, por ejemplo, dos tramas de punto? ¿Ven? Ahí tenemos una trama de punto. ¿Sí? Bueno. Fíjense eso. ¿Ven? De vuelta, manchas. Se forma un patrón
visual, ahí se ve mucho más claro, ¿sí? Que en este caso las tramas son visibles, pero si fuesen tramas de una lineatura muy grande que no las pudiésemos llegar a ver, igual formarían estos patrones que sí son visibles y a nivel de lo que es la impresión es trágico. Vean cómo se mueve, cómo cambia cuando se gira la trama. Bueno, entonces vamos a ir ahora a una animación que está muy buena. ¿Por qué? Acá lo que hizo es primeramente superpone dos tramas iguales. Fíjense, son tramas al 50%. Si estarían perfectamente ubicadas una sobre otra, ¿qué veríamos? Una sola trama. Ahora, ese perfectamente ubicada no existe. ¿Sí? Yo no puedo ubicar perfectamente una trama sobre otra haciendo coincidir puntito sobre puntito, que por el otro lado no me interesa. ¿Por qué? Porque si estoy combinando colores, ¿sí? No me gusta. Yo querría que los puntitos estén separados para a mí darme una buena sensación de color. Pero ahora veamos. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad aparecen levemente corrida o girada una trama sobre otra. Y miren el pedazo de mancha que se forma. Fíjense eso. ¿Por qué se forman estas manchas? Ahora lo vamos a ver un poquito más girado. ¿Por qué se forma este patrón geométrico indeseado, que es el moiré? Se llama moiré. Se forma porque hay ciertos puntos, ¿sí?, que van a estar superpuestos o más cercanos unos sobre otros, y otros puntos que van a estar más alejados. ¿Se ven? Y eso que están más cercanos o más superpuestos o menos superpuestos va a generar zonas más oscuras y zonas más claras. Ahora, fíjense a medida que va girando una trama respecto de la otra. ¿Qué ocurre? Ven que va desapareciendo, voy a volver un poquito más atrás. ¿Ven cómo se van achicando estas manchas o estos patrones a medida que el ángulo de una trama se va alejando del ángulo de la otra trama? ¿Cuál es el ángulo o la diferencia de ángulos más grande entre dos tramas? Uno puede pensar, y bueno, en el plano la diferencia 90 grados, no. Porque si yo hago 90 grados una trama, la giro 90 grados, vuelvo a tener la misma trama de puntos. Piensen en un tablero de ajedrez. Si yo lo giro 90 grados, y voy a seguir teniendo el mismo tablero de ajedrez, cuadrado. ¿Sí? Básicamente es lo mismo. La diferencia angular entre dos tramas, la máxima diferencia angular entre dos tramas es 90 grados dividido 2, o sea, 45 grados. Fíjense que acá está girada a 45 grados y si la sigue girando van a volver a aparecer los patrones. ¿Ven? Empiezan a aparecer de vuelta porque me estoy alejando de ese ángulo máximo. ¿Está claro? Entonces, y ahí tendríamos un manchón negro, o sea que tampoco es lo que yo quiero en ese sentido. Entonces fíjense, dos tramas ahí tenemos en forma de fotografía, ¿no?
es lo que ocurre cuando se superponen. Aparece el moiré, y es un efecto indeseado. Y acá tenemos, miren, una impresión donde, ¿qué pasa? ¿Qué se ve? Y se ve ese cuadriculado, ese patrón geométrico indeseable llamado moiré, ¿no? Parece que tuviera no sé qué enfermedad esta pobre chica. ¿Estamos con esto? Bueno, esto es el moiré. Ahora, lo que estuvimos hablando también, o sea, por un lado nos muestra este defecto, pero también nos indica o nos muestra cómo corregir este defecto, cómo evitar este defecto. La gráfica encontró dos maneras básicas de evitar este defecto. La primera es dándole distintos ángulos a las tramas de impresión. Por ejemplo, si imprimimos en cuatricromía, en cian, magenta, amarillo y negro, las tramas de cada uno de los colores va a tener un distinto ángulo. Eso se llama como variable, y acá una nueva variable, angulatura, ¿sí? Tienen distinta angulatura. Para distintos sistemas cambia un poco. Vamos a explicar para el sistema offset, ¿sí? Vamos a explicar cuáles son los ángulos y el por qué son esos ángulos. Después les voy a anexar a esta clase un video de un diseñador que está muy bueno el video, pero con el cual tengo una diferencia importante. La razón de los ángulos, de por qué los ángulos son los que son, ¿sí? Él habla de un hexágono y del hexágono y de la perfección del hexágono. Parece Kepler hablando de los poliedros regulares para las órbitas de los planetas, ¿no? Si alguno sabe algo de eso, tenía sus delirios también ese muchacho que dio grandes aportes a la astronomía y a la ciencia, pero tenía cosas raras. Bueno, este video que les voy a anexar tiene lo que yo considero ese problemita de que no coincido con el criterio de por qué. Y ahora voy a explicar de todos los criterios que escuché, cuál es el que tiene para mí las razones más valederas. Bien, acá tenemos el amarillo. Y dice que el amarillo está a 0 grado. ¿Por qué a 0 grado? Que lo mismo podría ponerle, guarda, 0 grado 90 grados, porque coincidiría exactamente la distribución de los puntos de la misma manera. ¿Por qué? Porque es una trama, ¿sí? Horizontal o vertical, visualmente tiene la mayor visibilidad. Y el color amarillo, de los 4 colores básicos de impresión, es el menos visible respecto de la hoja. Encuentren un puntito amarillo en una hoja. Es difícil. Encuentren un punto negro, ciano, magenta en una hoja. Es más fácil. Bueno, al tener menos visibilidad, yo al darle el ángulo de 0, 90 grados, le voy a aportar a esa visibilidad. Bien. Y ahora nos vamos al otro extremo. ¿Cuál es el color más visible? Siempre hablamos color tinta, ¿no? ¿Cuál es el más visible? Indudablemente el negro, el que tiene mayor visibilidad. Si al negro lo pusiéramos en un ángulo muy parecido al del amarillo, ¿sí? ¿Qué ocurriría? Lo taparía, lo mataría. Entonces lo vamos a poner con una angulatura lo más distante posible del amarillo. Nuevamente al concepto que vimos hace unos minutos atrás, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia angular mayor entre dos tramas?
90 grados dividido 2, o sea 45 grados. Entonces, ¿qué aparece? Aparece el negro a 45 grados. Bien, tenemos ubicado el negro y el amarillo. Y esto no tiene que ver con el moiré, tiene que ver con visibilidad. Ahora sí entra a jugar el moiré. ¿Por qué? Porque el amarillo con el negro no va a formar moiré porque el amarillo es muy claro, entonces no tendría por qué generarse moiré. Sí, se puede generar moiré entre el cian, el magenta y el negro, porque son los colores, ¿sí?, de mayor visibilidad, más parecidos en ese sentido, más oscuros. Entonces tengo que separar al negro, al magenta y al cian, los tengo que separar entre sí lo máximo posible. Son 3 colores. ¿Cuál va a ser la separación máxima entre 3 colores de a 2? Y vamos a hacer la cuenta. 90 grados dividido 3. Y entonces va a aparecer el cian y el magenta separados del negro. ¿Cuántos grados? 30 grados. El cian a 15 y el negro a 45, 45 menos 15, 30. El magenta 75, 75 menos 45, 30. Ustedes van a ver probablemente, incluso creo que en el video este que les comento que voy a subir también, a linkear en esta clase, quizás los números que aparezcan sean distintos, pero son exactamente igual. ¿Por qué? Porque puede aparecer el cian, a veces dice a 105 grados, pero fíjense que 105 grados menos 15 da 90, o sea que estamos hablando de la misma ubicación. ¿Está claro? Uno dirá, bueno, a ver, ¿cómo queda el cian respecto del amarillo? ¿A cuántos grados? 15 grados, ¿no? 15 menos 0, 15. ¿A cuántos grados queda el magenta del amarillo? Y uno, si saca la cuenta rápido, diría ahí a 75 grados. Y yo les voy a decir mentira, no puede quedar más de a 45 grados, porque entonces va a empezar a juntarse de vuelta. Y en realidad, ¿sí?, también el magenta y el amarillo están a 15 grados, porque recordemos que el amarillo está a 0 grados, pero también está a 90. 90 menos 75, 15 grados. Todo esto, que por ahí es medio una confusión, no me interesa tanto que sepan por qué. Todo lo que sí interesa es que sepan que todos los colores tramados tienen que estar con distinto ángulo, porque si no se produce moiré. ¿Está claro? Y eso va a producir algo también muy interesante, que cuando nosotros observamos varias tramas superpuestas, justamente con estas angulaturas, ¿qué van a aparecer? ¿Qué sensación tengo? Tengo sensación de circulitos, ¿no? Cuando veo con lupa. Si lo veo a simple vista no veo nada. Pero si lo veo con lupa, aparecen circulitos. ¿Sí? De distribución de los puntos. Esa sensación de circulitos, a eso en la gráfica se lo llama roseta. Roseta. Y es la menor expresión del moiré. ¿Por qué digo la menor expresión del moiré? Porque es un patrón geométrico, pero como vimos, ¿sí?, reducido al mínimo. A simple vista no se ve, por ende está bárbaro, no es un defecto. Si no se ve a simple vista, no es un defecto, ¿sí? Y esta roseta, entonces, si yo veo, estoy mirando con lupa o estoy mirando el afiche ese que habíamos visto de supermercado y veo rosetas, entonces lo primero que tengo que pensar es, uy, acá hay más de un color tramado. Porque si no hubiera más de un color tramado, no vería esa roseta. ¿Está claro? Ok. Acá vemos también, para ir terminando esto de la angulatura, fíjense justamente cómo si yo pusiera el cian y el magenta a un mismo
o el negro y el magenta a un mismo ángulo, ¿qué sucede acá? Aparece ¿quién? El moiré. Pero si están a distintos ángulos, sí, la distribución es más uniforme y aparece la roseta. Fíjense que el patrón geométrico acá es mucho más grande que la roseta, que es mucho más pequeño. Esto significa que cuando yo a esto lo observe a simple vista, esto lo voy a seguir viendo en la parte de arriba, pero la roseta va a ser imperceptible. ¿Está claro? Ok. Entonces, una de las formas de evitar el moiré es mediante la angulatura, dándole a cada trama de color un ángulo distinto para la impresión. Todo esto se realiza sobre la forma impresora, o sea, en la etapa de preimpresión se realiza esto. Ustedes como diseñadores no lo van a hacer, lo va a hacer el operario de preimpresión. Pero esta es una de las formas que descubrió la gráfica de evitar el moiré. ¿Cuál es la otra forma? Para esto vamos a ver por qué se origina el moiré. El moiré es un patrón geométrico que se ve a simple vista indeseado, que surge ¿de qué? De una distribución geométrica de los puntos, o sea, una distribución uniforme de los puntos de la trama. Nosotros vimos, ¿sí?, que en la trama todos los puntos están uniformemente distribuidos, ¿sí? Y eso es lo que, si superpongo una trama a la otra, lo que origina moiré. Entonces, ¿qué otra forma encontró la gráfica para eliminar el moiré? O para que no se forme el moiré. Bueno, lo que descubrió es lo siguiente, o lo que inventó es lo siguiente, es otra forma de trama, otro tipo de trama. Una trama en la cual los puntos no están uniformemente distribuidos. Y al no estar uniformemente distribuidos, es lo que tenemos en la imagen derecha, lo que va a ocurrir es que no van a formar moiré cuando se superpongan. Este tipo de trama se llama trama estocástica. Trama estocástica. Y esta trama que tenemos a la izquierda, que es la que vimos, que tienen distintas angulaturas, etc., se llama trama convencional. Trama convencional, trama estocástica. Vamos a compararlas, vamos a hacer una comparación entre las tramas. En la trama convencional, ¿sí?, en la trama convencional, que también se llama AM, AM por amplitud modulada, ¿qué sucede? La distribución de los puntos es uniforme, ¿no? La distribución es la frecuencia de los puntos, están uniformemente distribuidas. ¿Y cómo se logra la variación tonal? Variando el tamaño del punto, o sea, la amplitud. Este tamaño variable va a hacer que cuando los puntos crezcan me den valores más oscuros y cuando los puntos decrezcan o sean más pequeños obtengo valores más claros. ¿Qué ocurre en las tramas estocásticas o también llamadas FM o de frecuencia modulada? Las tramas estocásticas, en las tramas estocásticas todos los puntos son iguales, del mismo tamaño. Y entonces, ¿qué hago yo cuando quiero un valor más oscuro? Y junto más puntitos, los agrupo. Y si quiero un valor más claro, los separo. Lo que estoy entonces
modificando es la distribución de los puntos o frecuencias. Y de esa manera es que obtengo yo, ¿qué cosa? Valores tonales más oscuros o más claros. Pero el tamaño de los puntos es uniforme. Estas entonces son las diferencias entre las tramas convencionales y las tramas estocásticas. Las tramas estocásticas, al no tener una distribución uniforme de puntos, es imposible que ocurra moiré. ¿Está claro? Bien, ahora, acá tenemos un comparativo entre las dos tramas. Convencional a un color, estocástica a un color, convencional a, en este caso, 4 colores, estocástica a 4 colores. En la convencional tenemos angulatura y se va a formar la roseta. En la estocástica no tenemos angulatura, no necesitamos porque no va a formar entonces moiré. Ahora bien, pareciera que la estocástica fuera un tipo de trama ideal, pero ¿qué ocurre en los valores medios? Miren, los valores medios, y acá es un 50% más o menos. ¿Qué pasa con los puntos? Los puntos se empiezan a juntar y genera una sensación de gusanito. Esto de todas maneras estamos hablando que se ve con lupa, pero es algo molesto, no deseable, tiene ciertas desventajas también la trama estocástica. Entonces, ¿qué es lo que se hace en concreto? O sea, ¿qué ha surgido? Se sigue imprimiendo, la mayoría de las impresiones van a ver que es convencional, funciona fantástico, van a encontrar impresiones en estocástica y también van a encontrar impresiones en tramas llamadas híbridas o mixtas, o XM. Estas tramas son una combinación de las convencionales o estocásticas. Cuando empecé a hablar del tema dije de que todo esto lo generan software. ¿Está claro? Se hace en forma digital. Estos software que generan las tramas híbridas o mixtas para valores, ¿sí?, medios que van desde el 10% aproximadamente al 90%, las tramas que va a generar son tramas convencionales, o sea, para esos valores la trama va a ser convencional con la angulatura correspondiente. ¿Qué pasa cuando yo bajo del 10% o cuando yo subo del 90%? Ahí se va a dejar de achicar el punto o de agrandar el punto y lo que va a ser empezar a distanciarse los puntos con ese valor mínimo para generar valores más claros. La trama deja de ser convencional y se transforma en estocástica. Acá tenemos una imagen de un producto. Fíjense claramente acá que vemos roseta. Indiscutiblemente hay trama convencional acá. Ahora, ¿qué pasa en los valores claros? Miren los puntos. ¿Ven cómo los puntos empiezan, ¿sí?, a distribuirse ya en forma aleatoria y más separada? Bueno, la trama se transformó de convencional en estocástica. O sea, esta impresión es con una trama híbrida. Bueno, vamos llegando al final. ¿Qué otras variables de trama tenemos? Entonces, ¿sí?, vimos el tema del moiré. Otra variable de trama puede ser la forma del punto de impresión. Un punto tradicional es el punto redondo, donde los puntos entonces de tinta son todos redondos. Pero no es la más
la más usada de las tramas convencionales. La más usada de las tramas convencionales es lo que se llama el punto euclidiano. ¿Qué significa? Que hasta el 50%, ¿sí?, los puntos de tinta son redondos. A partir del 50%, ¿sí?, son redondos y se van llegando al 50%, se van tomando forma cuadrada al llegar hasta el famoso tablero, ¿no?, de ajedrez que habíamos hablado esquemáticamente. A partir de ahí se empieza a deformar nuevamente, el punto se empieza a transformar de cuadrado a redondo, pero ya no la tinta, sino los blancos. Fíjense, ¿ven? Son los blancos los que toman forma circular. Esta es una de las tramas más usadas. Esta forma era la forma que obtenían la trama cuando hablamos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con los cristales, ¿sí?, a partir del invento del inglés Fox Talbot, ¿no?, y recreadas actualmente por los software. Siguen funcionando muy bien este tipo de forma de punto. Bueno, estamos llegando entonces al final, ¿no?, de esta clase, y lo que tenemos ya es, como estuvimos viendo, las imágenes tramadas, las variables que hay que tener en cuenta en la definición de estas tramas, y cómo la gráfica trabaja con estas tramas para lograr una correcta impresión y evitar los posibles defectos o errores de impresión que vimos, que eran la ganancia de punto, que tiene que ver con que el punto, cuando se traslada desde la máquina impresora, desde la forma impresora al soporte, aumenta su tamaño. Vimos hoy el problema de registro, entonces cómo hace el impresor para registrar correctamente los colores, también basados en marcas que se ubican en las formas impresoras en la preimpresión, y el problema del moiré, que se evita dándole distinta angulatura a las tramas cuando son convencionales o utilizando tramas estocásticas que no producen entonces el moiré. Estos temas los vamos a retomar cuando veamos en un par de clases el proceso de preimpresión, o sea, la generación de las formas impresoras. Ahí vamos a ver, entonces vamos a retomar el tema o vamos a nombrar esto que estuvimos viendo en este momento. Como les comentaba, para ir cerrando nuestra clase, tenemos, ahora les voy a, con este video también, linkear el video sobre el moiré en offset, que les comentaba que está muy bien hecho y complementa muy bien lo que estuvimos viendo. Y la semana que viene, que no va a haber clase formal de teoría, sí vamos a subir un instructivo para el reconocimiento de colores de impresión, que fue lo otro que se subió en esta clase en forma de PDF. Bueno, me despido, les mando como siempre un gran saludo y los deseos de que esta cuarentena termine lo antes posible, que podamos desarrollar nuestras actividades en el intermedio de la mejor manera posible y principalmente cuidando nuestra salud, tanto física como también mental, ¿sí? Bueno, nos vemos, seguiremos posteando información en el aula virtual, estén siempre atentos y sigan trabajando con el trabajo práctico que subimos en esta clase. Hasta pronto.